Los que producen los medicamentos son empresas farmacéuticas que hay multinacionales. Yo hoy trabajo en una multinacional y después están los laboratorios nacionales. Principalmente las multinacionales son las que traen la innovación, ¿no? Y la innovación estamos hablando ya de medicamentos que no son cajitas, sino que ya son medicamentos más enfocados a curar cáncer, que siempre hablamos del, ¿va a venir en algún momento la cura del cáncer? Bueno, la cura para algunos tipos de cáncer ya existe, ¿sí? O sea, hay muchos pacientes que han tenido cáncer y se han curado con tratamientos, y después están todos aquellos tratamientos que son para enfermedades de origen genético, ¿sí? Que son deficiencias en algún gen que generan la deficiencia de algún tipo de enzima y por eso se genera una enfermedad. Para todo eso hay tanto terapias de reemplazo enzimático como hoy por hoy estamos empezando a ver que están las primeras terapias génicas, ¿no? Yo cuando estaba en la facultad hace 25 años y se empezaba a hablar de las terapias génicas, a mí me parecía que era ciencia ficción, y eso hoy ya existe acá en Argentina, hay tratamientos que están aprobados. Así que es como un buen momento para estar trabajando en la industria farmacéutica si venís del palo de las ciencias más duras y la biotecnología. Mi nombre es Alejandro Casola, soy biólogo molecular y hoy actualmente estoy trabajando en la industria farmacéutica, más en lo que se conoce o nosotros consideramos la parte del negocio sin estar en una posición comercial propiamente dicho. En distintas empresas a veces se llama Launch Excellence, ¿no? Que vendría a ser como excelencia en lanzamientos. En donde yo estoy trabajando, que actualmente estoy en Novartis, se llama o New Products Planning o se llama Early Product Launch Planning. Sería como la planificación temprana de los lanzamientos. Ese vendría a ser como el nombre más específico. Hay como tres actores principales, ¿no? Y esos tres actores principales son, por un lado están los pacientes, por otro lado están los médicos y por otro lado están los financiadores, ¿no? Entonces, en el lugar en el que yo estoy, tenemos foco en esos tres actores, que son como muy importantes. Primero porque los pacientes son los que reciben los medicamentos, pero no los eligen ni los pagan. Después están los médicos, que son los que eligen los medicamentos, pero no los reciben ni tampoco los pagan. Y después están los financiadores, que son los que pagan por los medicamentos, pero no los eligen ni los reciben, ¿no? Entonces, en todo eso hay que entender de manera muy estratégica cómo trabajar principalmente para que el paciente correcto reciba el tratamiento correcto. Mi rol es como un rol muy holístico, muy integral, en donde hay que entender un poco de todos estos actores que te mencionaba antes. Hay que entender cómo las distintas drogas van a caer dentro de lo que es la cobertura del sistema de salud. Hay que entender también quiénes son esos médicos más referentes en las distintas patologías para entender cuáles son quizás esos gaps de evidencia que ellos necesitan para estar completamente convencidos de que las distintas drogas que nosotros podemos llegar a traer al país son las que los pacientes necesitan, y en base a todo eso armar una planificación de las drogas que hoy actualmente están en el pipeline para entender al momento de un lanzamiento que puede ocurrir de acá a 3 o 5 años cómo sería la mejor manera de lanzar esas nuevas drogas, y ya empezando a entender el mercado, a entender la oportunidad de negocio, a entender la oportunidad que los pacientes van a tener en comparación a los otros tratamientos que hay hoy en el mercado. Cuando hablamos de biotecnología, y te digo, yo hace ya 25 años, ¿no?, que vengo escuchando la palabra biotecnología en mi cabeza, desde que empecé mi carrera de grado. Creo que es un momento que es excepcional, ¿no?, para lo que es la biotecnología, y todavía le falta mucho más, ¿no?, me parece. A veces se la compara un poco con que está como en un momento incipiente en comparación a lo que es la era del software o todo lo que tenga que ver con la informática. Yo creo que tienen tiempos distintos, ¿no? Pero sí me parece que es una oportunidad, principalmente porque se están armando oportunidades acá en Argentina, principalmente a través de lo que son fondos de inversión para startups, y en donde esos fondos de inversión pueden invertir ya sea en ideas o pueden invertir en equipos de trabajo que ya tengan prototipos o alguna patente o algún descubrimiento que esté siendo transformado en una patente, como para armar una empresa de base tecnológica. Eso lo que significa es que esas personas que están trabajando en eso tienen esa oportunidad de trasladar ese valor desde la ciencia hacia la sociedad, ¿no? Que a mí me parece que es lo que hay que hacer. Es una de esas cosas que
en un país como Argentina, que muchas veces nos valemos de nuestros recursos naturales solamente, tenemos que empezar a tratar de valernos un poco más de estos recursos del conocimiento y transformarlos en valor. De la manera que sea, pero tratar de que eso sea una oportunidad que genere no solamente fuentes de trabajo, sino también riqueza. Y no puedo hablar mucho de lo que es la biotecnología más como industrial, porque no es mi área, pero sí te puedo decir que en términos de lo que es la industria farmacéutica, es uno de esos momentos en los cuales se está transformando todo, ¿no? Se está transformando todo con nuevos tipos de terapias, terapias que en algún momento pensábamos que nunca iban a llegar a hacer tratamientos como lo son los ARNs de interferencia o los oligonucleótidos antisentido o las terapias génicas, ¿sí? Entonces, trabajar en esas oportunidades que son de alto riesgo, pero también de alta recompensa, para mí es, si se puede trabajar en eso desde Argentina, obviamente planificándolo bien y entendiendo cuáles son las principales barreras para después poder seguir creciendo, es una de las oportunidades que se deberían explotar en un país como el nuestro. Para poder convertirte, ¿no?, en esa persona que te gustaría ser, a veces te tenés que rodear de los mejores, ¿no? Y de alguna manera, en el momento en el cual yo decidí hacer mi tesis de doctorado y elegir acá el IIB y la UNSAM, esa fue una de las cosas que yo pensé. Yo dije, yo quiero ir a trabajar con los mejores. Yo en ese momento venía a trabajar en un laboratorio más de bioquímica de proteínas, sabía de biología molecular, pero de lo que había aprendido en la facultad, pero no había trabajado en biología molecular. Y eso era lo que yo quería hacer. Entonces traté de buscar el mejor lugar. Y yo creo que eso es lo que el IIB hoy representa para mí, en muchos sentidos, ¿no? Es uno de los mejores lugares para trabajar. O sea, cada persona que está en el IIB o que pasó por el IIB tuvo la oportunidad de trabajar en uno de los mejores lugares para hacer investigación en biología molecular, bioquímica de proteínas, bioinformática en Argentina. O sea, y eso no es poco. O sea, lo ves como resultado de toda la gente que se ha ido afuera y han sido muy exitosos en sus carreras. Hacer un doctorado para mí es como una de las, no sé si regalos, ¿no?, porque uno pone mucho de uno mismo, ¿no?, pero una de las mejores formaciones que uno podría llegar a hacer para uno mismo. Yo entiendo que muchas veces se habla acerca de que investigar es trabajar, ¿no?, y no tengo dudas de eso, pero también un doctorado es un momento de formación para uno mismo, ¿no? Es algo que te lo vas a llevar con vos para toda la vida. Y tiene que ver principalmente con un momento en el cual vos te enfrentás a un problema que todavía nadie resolvió y que posiblemente seas el primero en descubrir, ¿no? Y simplemente con decir eso tiene que ver mucho con usar la creatividad, o sea, usando todo el bagaje de formación técnica que uno puede llegar a tener, usar obviamente la cabeza para encarar un problema, un desafío nuevo y en todo esto aplicar lo que se llama la resiliencia, que tiene que ver con siempre tener resultados que son frustrantes, o sea, que no salen bien, o que a veces hay que cambiar la hipótesis de trabajo porque el resultado sale bien, pero no es para el lado donde vos pensabas que era. Entonces, en ese momento, no es que el resultado está mal, lo que estaba mal era tu hipótesis. Y ahí hay que aplicar un poco la flexibilidad en torno de qué es lo que vos estabas pensando antes acerca de cómo es que funcionaba el problema biológico que estabas encarando. Entonces, habiendo dicho todo eso, creo que es un momento para abrir mucho la cabeza, o sea, principalmente tiene que ver con eso, para aplicar una forma de pensar para encarar problemas que a mí me parece que te puede acompañar para toda la vida. Así que yo creo que es algo que es, si los alumnos que hacen carreras científicas tienen la oportunidad de hacer, no dejaría de encararlo. Tiene que ver también con no solamente con tener un título más, sino con cambiar la cabeza, ¿no? Pasar de lo que es un conocimiento técnico que se puede olvidar, o hoy en esta era de información que tenemos, todo el conocimiento lo tenemos disponible a un clic, pero no la forma de pensar, ¿no? La forma de pensar es algo que hoy no es reproducible y la forma de encarar problemas. Entonces, yo siempre, también en la materia en la que doy clases, cuando tengo charlas de carrera con mis alumnos, siempre trato de recomendarles de que hagan un doctorado, a pesar de que lo hagan de una manera distinta a la cual yo lo hice. O sea, a mí me llevó un poco más de 5 años, principalmente porque yo quería terminar bien lo que era, quería terminar mis 2 publicaciones
en las cuales estaba trabajando, pero hoy si tuviera que hacerlo de nuevo, haría una versión más corta de un doctorado, unos 4 años, en donde hay una serie de puntos a tener en cuenta para poder lograr eso, y no, o sea, puede ser que ese doctorado después derive en una carrera científica, bienvenido sea, o que ese doctorado te sirva para hacer otra cosa, tanto un emprendimiento, tanto un trabajo en la industria, una startup o lo que fuera. Entonces, a mí me parece que es muy, muy valioso y sin dudas lo haría de nuevo acá en la UNSAM, que para mí es como mi segunda casa, ¿no? Soy biólogo molecular, yo hice mi carrera de grado en la UBA, en Exactas, y es una carrera que te prepara para hacer investigación, ¿no? A pesar de eso, yo ya en mis últimos años de la facultad quería hacer desarrollo tecnológico, siempre me había interesado, pero de alguna manera la carrera siempre me fue llevando por la investigación básica. Así que, o sea, terminé la carrera, hice mi doctorado, que lo hice acá en el IIB de la UNSAM, y también haciendo investigación básica, trabajando en lo que es regulación post-transcripcional de la expresión genética de tripanosomas. Pero ya después de que había terminado mi doctorado y pude ingresar a la carrera de investigador de CONICET, en ese momento ya estaba suficientemente maduro como para poder yo elegir qué es lo que quería hacer. Sentía que tenía como un poco más de independencia. Entonces ese fue el momento en el cual empecé a despertar esta pasión por hacer algo más de desarrollo tecnológico, y en ese momento fue que cofundé con un amigo que trabajaba conmigo Amavia Labs. Y desde ese momento es como que no hubo un vuelta atrás, ¿no? Fue un camino de ida hacia todo lo que tenga que ver con trasladar el valor de la ciencia hacia la sociedad. Que eso en otros ámbitos se conoce como desarrollo de negocios, para mí es más eso, ¿no? Es trasladar o generar valor y después trasladarlo a la sociedad. Y bueno, con Mavia Labs estuvimos unos 4 años, hasta el momento en el cual quizás ya había encontrado que no estaba en el lugar en el cual yo me imaginaba que iba a estar después de 4 años, entonces ahí también me planteé hacer como un cambio importante en mi carrera, que fue pasarme a la industria farmacéutica por varias razones, pero también una de esas razones tenía que ver con que yo quería armar una empresa, pero nunca había trabajado en una, ¿no? Entonces, lo que pasaba por mi cabeza es, bueno, ¿cómo es trabajar en una empresa, en tratar de aprender de todo eso? O sea, yo no veo como que mi carrera sea un fin trabajar en una empresa, ¿no? Sino como que es un camino hacia algo más. Y de todo trato de ir aprendiendo. Entonces, ese fue el cambio que hice, lo hice con un ex alumno de la UNSAM que me recomendó para una posición en la primera empresa en la que trabajé, que se llamaba Shire, que ya no existe más. Y bueno, ahí fue cuando me di cuenta que esta industria tenía un montón para dar para gente con perfiles como el mío, ¿no? Gente con una buena base científica, pero con esta también atracción por la parte de lo que es los negocios o también la parte más comercial dentro de la industria. Era exalumno mío de la materia en la que yo sigo dando clases hoy actualmente, que es genética molecular. Él se llama Ronan Iskovich y bueno, él fue el que me recomendó para esta posición. De hecho, yo entré a trabajar con él y fue más que nada porque durante el tiempo en el cual yo estaba haciendo mi doctorado, él era alumno de tesis de licenciatura y la estábamos haciendo en el mismo laboratorio, ¿no? El laboratorio del doctor Carlos Frasch. Y bueno, ahí nos hicimos un poco amigos y esa amistad que hoy todavía seguimos teniendo fue la que me llevó a mí que él me pueda recomendar y que trabajáramos juntos, principalmente porque se estaban buscando perfiles nuevos, distintos, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas como más positivas de poder hoy hablar acá acerca de las posibilidades que puede llegar a haber en este tipo de industria para distintos perfiles que acá en la UNSAM está lleno. Hay muchos chicos que empiezan la carrera, como a mí me pasó con biología, y que no sabemos realmente cuál va a ser nuestro camino finalmente, medio como que nos tiramos a la pileta por algo que nos apasiona y que nos gusta, y que después, bueno, finalmente la carrera nos va llevando para un lugar o para otro. Y bueno, está bueno a veces, entre todas esas oportunidades que puede llegar a haber, mostrar oportunidades nuevas, ¿sí? Porque nunca sabemos cómo los nuevos perfiles o las nuevas cabezas que salen del sistema científico van a ir recorriendo su camino.
Entonces, si les podemos mostrar más opciones acerca de dónde podrían entregar su valor, a mí me parece que es mucho mejor. Una cruza entre lo que es una formación científica con otro tipo de formación adicional es lo mejor que podemos hacer, ¿no? para las nuevas generaciones. Como por ejemplo, no sé, gente que salga de una carrera científica pero a la vez haga algún tipo de máster en negocios, o que hagan másters en comunicación científica, o que trabajen en emprendedorismo, o algo que esté en paralelo, pero que no sea parte de lo mismo, ¿no? No cada vez ir más chico, sino en algún momento cruzar las dos carreras, porque ahí es donde se generan oportunidades para esas personas y para lo que pueden llegar a ser.